¿verdad? Entonces, ¿usted pudiera, Alexander, enumerarme los 9 principios? Alexander. ¿Me escucha, Alexander? Sí, le escucho, profesora, sí le escucho, solo estoy viendo el material. Hablemos, Alexander, del principio de inscripción, ¿verdad? ¿A qué se refiere el principio de inscripción? Permítame, estoy viendo el material aquí, los principios. Sí. Principios registrales. Principios. Estamos hablando de los principios de cuando va a inscribir uno, pues que... Sí, usted sabe que los principios, ¿verdad? Ya los tengo aquí. Estamos estudiando son los que rigen todo el tráfico jurídico que existe, ¿verdad? En el registro público. Y ellos regulan ese tráfico jurídico porque muchas veces las personas pueden vender el mismo inmueble a 3 personas al mismo tiempo y entonces dice el principio de prioridad. ¿De quién va a ser la propiedad? Primero en tiempo, primero en derecho. Del primero que lo inscriba. Entonces, ustedes saben de que la actividad jurídica en los registros es inmensa, ¿verdad? Y para poder regularla, hacemos uso de estos principios, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste el principio de inscripción? Bueno, prácticamente en primer tiempo, en primer derecho para que no... No, ese es el de prioridad. Ese es el de prioridad. Estamos hablando del de inscripción. Principio de inscripción. Permíteme. Es el asiento principal de los títulos constitutivos, declarativos, ¿verdad? Modificativos, traslativos de dominio de los bienes inmuebles, ¿verdad? Correcto. Que es en donde va a estar, ese es el asiento en donde va a estar inscrita su propiedad, ¿verdad? Es la que está registrada. Exacto. Bien. Entonces, estudiemos el otro principio, por ejemplo, el de legalidad. ¿A qué se refiere el principio de legalidad? Que todos los actos ejercidos en esa documentación tienen que ser legales, o sea, tienen que ser propios, o sea, no tiene que ser hecho nada ilícito para obtener esa documentación o inscribir esa documentación. Está bien. Tienen que ser documentos legales. Exacto, y tiene que estar constituido en escritura pública, ¿verdad? Documentos o títulos. Entonces, para que pueda ser inscrito en el registro. Bien. Correcto. Y que llene los requisitos. Buenos días, profesora, disculpe la tardanza. Buenos días, ¿cómo no, Elizabeth? Es que estaba recibiendo clase. Sí, no se preocupe, yo sé que algunas personas van a recibir clases, ¿verdad? Y otros están en sus casas. Entonces, a ver, Elizabeth, ¿a qué se refiere el principio de derogación? Que tiene que servir a base de solicitud del interesado para que pueda actuar. Exacto, ¿verdad? Entonces, porque la inscripción dice, las inscripciones en los registros públicos se extienden a solicitud de pago. Así es. Nadie lo va a hacer de oficio. De oficio, no. Algunas excepciones, salvo algunas excepciones, ¿verdad? Pero la derogación a eso se refiere. Entonces, ya hablábamos del principio de prioridad. Alguien vende la propiedad varias veces y se la vende a 3 personas, a 5 personas, y el primero que la inscribe, ese es el que va a ser el dueño. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que en el asiento de presentación esté el libro diario, ¿verdad? Y entonces el primero que llega a la ventanilla es el primero que va a apuntar en el libro diario a qué hora llegó y qué documentación presentó. Entonces, tal vez presentó la misma venta que se la hizo a 4 personas más, pero de él va a ser la propiedad porque es el primero en llegar a la ventanilla en donde está el asiento de presentación. Sí. Bien. Entonces, ahora, ¿a qué se refiere el principio de especialidad o determinación?
Es la primera inscripción. No. Así como los actos o derechos. El de especialidad o determinación, Elizabeth. Estamos hablando de que es por cada bien inmueble. Cada inmueble va a tener una cuenta registral. Exacto. Independientemente en donde se extienda la primera inscripción. Entonces, por cada bien así como los inmueble derechos habrá la cuenta posteriores registral, relativos al bien cada inmueble. inmueble va a tener un número, ¿verdad? Y se extenderá la primera inscripción, así como los actos o derechos posteriores, ¿verdad? Relativos al bien inmueble. Entonces, a eso se refiere, por eso dice especialidad. Cada inmueble tiene una numeración, ¿verdad? Tiene una cuenta registral, ¿verdad? ¿A qué se refiere el principio de tracto sucesivo? Ahí tenemos el ejemplo de la hipoteca. Profesora. Sí, correcto. Tenemos el ejemplo de la hipoteca. Para poder usted anotar la hipoteca, tiene que estar inscrita la compra-venta de ese inmueble. Es decir, tiene que haber un título de propiedad inscrito, ¿verdad? A nombre de esa persona de quien se está constituyendo ese mutuo hipotecario, ¿verdad? Entonces dice, para que proceda esa inscripción registral, ¿verdad? Estamos hablando del tracto sucesivo. Entonces dice aquí, con excepción de la primera, debe constar previamente inscrito el bien, debe de estar inscrito el bien, objeto de la inscripción, y el derecho que se otorgue, el titular registral que otorgue ese derecho, salvo disposición en contrario, ¿verdad? Entonces, el ejemplo más claro es la hipoteca, porque tenéis que relacionar, ¿verdad? Tenés que relacionar todos los datos de la escritura anterior, en donde consta la titularidad del dominio de ese bien inmueble, ¿verdad? Que tiene esa persona. Entonces, tracto sucesivo. Por eso es que decíamos nosotros, la compra-venta es el contrato más perfecto que hay, ¿verdad? Más perfecto que hay, porque no necesita de nadie más para existir, ¿verdad? Yo te vendo, yo te compro y se perfecciona con el consentimiento entre las partes. Bien. Hablemos entonces, Alexander, del principio de legitimación. El principio de legitimación. Voy a seguir con el otro, profesor. Ese no lo manejo. Así, a ver, Elizabeth, principio. Los asientos registrales dice presumen exacto y válido. Producen todos sus efectos y legitiman el titular registral. Sí, exacto. Entonces nosotros tenemos que tener la fe, ¿verdad? De que todo lo que está inscrito en el registro es válido, es exacto, sí, ¿verdad? Aunque pueden darse sus casos excepcionales. Por ejemplo, usted inscribió supuestamente 80 manzanas o le vendieron 100, pero a la hora de hacer la escritura no se fijaron que solo estaban inscribiendo 80. Entonces puede ser que en el registro están inscritas 80 manzanas y en físico hayan 100. O al contrario, inscritas 100 manzanas y en físico 80, ¿verdad? Entonces ahí hay que hacer... Puede pasar eso. Sí, eso sucede mucho en el campo. Entonces ahí es donde tenemos que proceder a hacer una rectificación registral. Y muchas veces, ¿verdad? La puede hacer el registrador, ¿verdad? O usted la hace ante el juez, ¿verdad? Solicita la rectificación, ¿verdad? Porque recuerden de que es una cosa delicada. Porque si usted dice que tiene 100 manzanas y están solo 80, entonces la rectificación la puede hacer el registrador. Pero si el problema es de que hay más manzanas en el registro y menos manzanas en físico, ¿verdad? Usted tiene que probar cuántas manzanas hay. Entonces, ¿por qué hay más en el registro? Entonces, ahí tenemos el problema. Sigamos. Sí, porque ese ya es un problema que trasciende a otra instancia. Claro, claro, porque imagínense ustedes que si hay varios dueños, por ejemplo, entonces empieza el problema entre los condueños, ¿verdad? Porque entonces va a ponerle que sean 200 manzanas, ¿verdad? O sea, pongámosle 80, ajá, y son 5 dueños. Entonces, no, dice, nosotros tenemos inscritos 100 manzanas, son 20 cada una. Pero hay menos.
¿verdad? Entonces hay que ver en dónde está el error y dependiendo del error, así es como se va a proceder, ¿verdad? A la rectificación. Bien, ahora dice el principio de fe pública. Sí, porque puede presumirte esta estafa. Exacto, exacto. Eso puede ocasionar problemas, ¿verdad? Pero el registrador perfectamente bien puede, si en el registro hay más inscritas y en físico hay menos, el registrador puede proceder a hacer la inscripción, ¿verdad? Entonces, hablemos de la fe pública registral. La inexactitud de los asientos registrales, ya sea, dice, por falsedad, nulidad, anulación, resolución o resolución de los actos. ¿Sí? Que no perjudiquen a terceros. A ver, muchachos, cuando nosotros hablamos de fe pública, estamos hablando de que lo que está inscrito en el registro se supone que es verídico. Es como la fe notarial que nosotros tenemos. Lo que nosotros decimos es, si usted dice, si el doctor... Es porque estamos revestidos por el Estado. De esa fe notarial. Entonces, igual el registro está revestido de esa fe pública, ¿verdad? Por eso dice cualquier inexactitud de los asientos, ya sea por nulidad, por falsedad, porque se pueden dar muchos casos. Llegó un amigo suyo a la casa y se robó las escrituras de su casa. Vino y traspuso, fue donde un notario sin vergüenza y puso ya las escrituras a nombre de él y se fue a inscribirlas en la siguiente semana. Después usted se percata de que ya su propiedad ya no está a nombre de usted. Entonces usted puede demostrar, ¿verdad?, que le han robado. Entonces usted puede interponer una falsedad, un juicio de falsedad del instrumento público como una acción primordial, principal y accesoria que pudiera ser nulidad del asiento registral, porque usted le va a pedir al juez la nulidad del asiento registral, limpieza del asiento registral, ¿verdad? Perdón, nulidad del instrumento público, limpieza del asiento registral, es decir, que el juez mande a anular los asientos que están a nombre de ese señor que ha tomado el dominio y posesión de ese inmueble que no le pertenece a través de una compra-venta falsa, que es un instrumento público falso, ¿verdad? Entonces, ahí por eso es que dice. Ahora, ahí hay otra cosa, y hablábamos de la inexactitud de los asientos registrales, porque entonces hay nulidad, hay falsedad, hay anulación. Entonces, recuerden de que todo eso se le pide al juez, ¿verdad? Y entonces nosotros vemos de que en ese juicio, por ejemplo, que te robaron la escritura, usted como acción principal puede interponer la demanda de falsificación de documento público, pero después también con accesiones accesorias, con acciones accesorias, como cuál, decíamos, vas a pedir entonces la nulidad del instrumento público, porque ese hombre anda con esa escritura en la mano que es falsa, ¿verdad? Y otra cosa sería la limpieza de los asientos registrales, ¿verdad? Entonces, nulidad y limpieza. Se le pide al juez que gire oficio al registrador para que proceda, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a la fe pública registral, ¿verdad? Lo que está inscrito tiene que ser verdad. Entonces, nosotros creemos en lo que está inscrito en el registro, porque el registro es una persona seria, ¿verdad? Una persona seria. Y por eso el principal objetivo de los registros es la publicidad, para que los terceros y todo el mundo sepan que nosotros somos el titular de ese bien inmueble y que nuestra propiedad no esté embargada. Y que recuerden, muchachos, cuando ustedes vayan a comprar una propiedad, tienen que asegurarse de que no esté grabada con una hipoteca o con un embargo. ¿Y qué tenemos que hacer? Solicitar la libertad de gravamen, ¿verdad? Hay que solicitar la libertad de gravamen para uno estar seguro. Y también una historia registral. Porque yo te voy a decir, si usted es el dueño a 120, quiere decir que 20 veces ha sido vendida esa propiedad. Y en alguno de esos asientos puede ser que nosotros encontremos, ¿verdad?, un embargo que no fue cancelado, una hipoteca que no fue cancelada, ¿verdad? Entonces corremos el peligro de que nosotros tengamos problemas con algún acreedor. Y usted cuando compró la propiedad dice que no había nada. Por eso es importante la historia registral del bien inmueble. Siempre es bueno sacarla. No solo la libertad de gravamen, porque también el joven del registro pudo haber hecho
nada más una investigación del asiento relacionado. ¿Cuál es el asiento relacionado? El asiento que está último, ¿verdad? El asiento último es que usted está diciendo, quiero una certificación del asiento relacionado. Se refiere cuando decimos con asiento relacionado. Estamos hablando del último asiento, pero no estás hablando de la historia registral de esa propiedad, ¿verdad? Entonces, muchachos, es muy interesante. Qué bueno que nos vamos a ver el próximo día, porque el próximo día pues ya entramos a ver los asientos registrales, ¿verdad? Y entonces yo voy a montar temprano la clase para que ustedes la puedan estudiar y podamos debatirla en clase. ¿Oyeron? Perfecto, Bien, perfecto, bien profesora. interesante lo de los asientos registrales para que ustedes lo manejen, ¿verdad? Entonces, Bueno. estamos en la fe pública registral. ¿Cuántos principios son, Elizabeth, los que rigen el tráfico jurídico en el registro? Son 9, 9, profesora. profesora. Exacto, son 9. Inscripción, legalidad, rogación, la otra es prioridad, Prioridad. la otra es especialidad o determinación, trato sucesivo, legitimación, y la otra es fe pública, registral, y la última y la creo publicidad. que es publicidad. Bueno, está bien, perfecto. Quiere decir que estudiaron, ¿verdad? Y además tocamos este tema también, ¿se acuerdan cuando nos miramos presencial? Sí, porque sí, casualmente. hicimos un estudio. Yo siempre trato de ahondar un poco más en el conocimiento, porque aunque estamos viendo un tema, todos se relacionan, ¿verdad? Sí, y es importante hacer la Está enlazado. Sí. Entonces vamos al siguiente principio. El principio dice de publicidad en su aspecto formal. Entonces decíamos el objetivo o el fin del registro, ¿cuál les decíamos? La publicidad. La publicidad, Alexander. Que todo el mundo sepa Exacto. Que esa propiedad es tuya, así es. Ya que vos sos el dueño único de la misma. Y oponerla a tercero. De manera legítima. Viene un tercero con alguna intención. ¿Verdad? Entonces, no, esta propiedad es mía y está inscrita, ¿verdad? Entonces, los derechos que tiene usted de la propiedad, que sea pública, que le pertenece. Exacto, ¿verdad? Que públicamente los demás sepan que usted es la dueña. Eso viene siendo, por ejemplo, cuando usted se casa, algo público para que tenga conocimiento. Sí, el asunto es que cuando uno se casa, te casas con sinvergüenzas que no van ni a inscribir el matrimonio, ¿verdad? Yo casé a un muchacho que ya se había casado 2, 3 veces y le digo, me dice la hermana, mire, me dice lo que él hace esto y esto y esto, espérate que ahora sí, le digo yo te voy a dar el certificado a vos y lo vas a ir a inscribir, le digo yo, escondido de él, y cuando él mire, está inscrito, le digo yo. Porque hay personas que son así, ¿verdad? Sin vergüenza, se casan, engañan a las personas y se casan varias veces. Porque el notario me casó, pero porque nosotros lo hayamos casado no significa que haya surtido efectos jurídicos el matrimonio. El matrimonio, para que surta efectos jurídicos, tiene que estar inscrito en el registro público, en el registro civil de las personas. Ellos. Exacto, porque entonces él a cada rato pedía una constancia de soltería y el registro se la daba. Por eso es que te digo, el matrimonio para que surta efectos tiene que estar inscrito en el registro civil de las personas, ¿verdad? Ni quiera debe ser como abogado. Exacto, porque es cierto, nosotros pasamos el índice anualmente a control de notario, ¿verdad? Sí. Y pasamos también un registro de los matrimonios que celebramos en el año. Los divorcios que se celebran en el año, en un libro también aparte, los divorcios notariados, ¿verdad? Pero hay gente que no inscribe. Y ese muchacho ya se había casado 3 veces. Y le digo yo, qué sinvergüenza, engañando a las muchachas. 2, 3 meses vivía con ellas y ya, solo por conseguirlas nada más. O sea, eso es una barbaridad, ¿verdad? Eso viene siendo parecido también, profesora, cuando una persona vendió hasta 5 veces la misma propiedad. Exacto, pero entonces ahí tenés acción de estafa. Sí, porque no lograron inscribir la propiedad a nombre de ellos, pueden acusarlo de estafa, porque compraron la propiedad. Porque el más vivo ahí va a inscribir. Sí, pero aquí pudiera ser también un delito moral también, porque está perjudicando, engañando a una persona, ¿verdad? Pudiera ser daño psicológico, qué sé yo. Porque vos sabes. Sí, porque falsedad del acto no hay porque el acto se dio. No, el acto se dio fue la inscripción.
fue la inscripción. Y la inscripción es lo principal, porque la inscripción hace que surta efecto jurídico ese acto solemne que hemos celebrado, ¿verdad? Sí. Entonces, son cosas que pareciera que fueran pequeñeces, pero fíjate que tienen una gran relevancia. Yo me topé con ese caso y le digo, me dice, y la hermana me lo dijo, porque los casé a los dos, a la hermana con su novio y a él con su novia. Me dice la hermana, le voy a contar algo, doctora. Aquí en confianza, fíjese que él se va casando con esta vez 3 veces. Ah, esta vez no lo vamos a dejar que haga eso. Entonces, las otras muchachas que se casaron con él también lo pudieran demandar. Claro que sí. Pues por daño psicológico, por lo que sea. No podemos, porque ante control de notario está registrado el matrimonio. Pudiéramos decir bigamia, pero es que no lo inscribió en el registro no aparece, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa cuando una persona nace. Si una persona nace, ¿verdad? Estás en el registro civil de las personas anotadas, vino a dar parte el papá, la mamá, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando usted muere, ahí están los problemas también, muchachos. ¿Quién te fue a inscribir? A ver, tu mamá le dijo a tu tío, oye, anda a inscribir a esta muchacha, porque su mamá está todavía encamada en los primeros 8 días. Y va a inscribir y él da cualquier fecha, da cualquier nombre, puede pasar cualquier cosa. Pero ¿qué pasa también cuando usted muere? Eso lo acabo de ver yo con otra persona. El señor cargaba sobre el primer nombre y el primer apellido. Y cuando muere la esposa dio los 2 nombres y los 2 apellidos. Cuando van a inscribir la defunción no aparece el señor. Con 2 nombres y 2 apellidos no aparecía. Aparecía con un nombre y un apellido. Entonces, puede haber relación. Entonces, ¿qué me dijo el hombre a mí? Yo no le puedo entregar, me dice, en el registro civil de las personas, no le puedo entregar, me dice, un certificado, me dice, de nacimiento, me dice, de la muchacha, me dice, porque el señor que murió es otro, me dice. Y el certificado de nacimiento de la muchacha carga el señor, solo un nombre y un apellido. ¿Qué te parece? Entonces, me fui a rifar. Porque el juicio era declaratoria de heredero. ¿Ah? El juicio que estaba haciéndole yo a la muchacha era que la declararan heredera, porque el papá murió sin testar. Pero el problema era que el señor tenía un nombre y un apellido. Era conocido como alias, un nombre y otro apellido. Es decir, él tenía 2 nombres y 2 apellidos, pero cuando nació solo figuraron 2, un nombre y un apellido. Y en la vida cotidiana, él usaba el segundo nombre y el segundo apellido. Entonces, el problema estaba que en el segundo, tuve que buscar tarjeta del INS, tuve que buscar un montón de pruebas para poder relacionar, hasta presentar testigos de que era la misma persona. Y ahora después te quiero decir, el problema en la compra-venta del inmueble. Miren, muchachos, una tontería que parece y se hace un gran problema. Cuando él compra la propiedad inmueble en donde él habita con su familia, ¿verdad? Antes de morir, él también la compró con un nombre y un apellido. Y entonces, y la defunción decía 2 nombres y 2 apellidos. ¿Qué te parece? Y el juez es muy celoso, porque el juez no te va a dar derecho, porque va a decir, y aquí aparece este señor con, esta es otra persona, y esta es otra persona. Pero ¿sabes qué nos salvó? Que el señor pagaba los impuestos. Y en la compra-venta estaban relacionados los datos registrales de la propiedad y también los datos registrales en la alcaldía. Y era la misma propiedad y era la misma persona. ¿Me entienden? De alguna manera yo tuve que ingeniármela. O sea, ¿cuántos problemas no se dan? ¿Verdad? Y para relacionarlo. Para poderlo relacionar. Y mira, conseguí, y dije yo en el registro, el hombre se me paró duro y me dijo, no señora, me dice, olvídese que yo le voy a dar un certificado. Si el que nació tiene otro nombre y el que murió tiene 4 nombres, 2 nombres, 2 apellidos, y el que nació tiene un nombre y un apellido. No es la misma persona, me dice. Y tenía razón, ¿verdad? Porque las cosas, por eso te digo, hay que saberlas hacer. Cuando una persona muere, entonces tenemos que tener cuidado, porque recuerden que uno da parte en el centro de salud y ahí anotan los datos para que te puedan dar un documento y lo lleves, o te dan un documento en el hospital de que falleció en el hospital. Si falleció en la casa, tenés que ir al centro de salud.
¿verdad? Ustedes lo saben bien eso, ¿verdad? Así es, usted ya lo ha explicado. Exacto. Entonces, para que allá en el registro te piden algo, ¿verdad? Y entonces también he observado, muchachos, si ustedes litigan, ustedes van a encontrarse con miles de casos y de problemas. También estaba el problema, en ese mismo caso, de que el Conchita Palacios remite también la documentación y el nombre de la persona que falleció. Entonces, y si el que anotó también hizo otro error, y entonces, pero vos recibís la documentación del Conchita Palacios. Y vos decís, no, si esta documentación viene del Conchita, pero la muchacha, el muchacho que levantó la información no la levantó bien. Entonces, ahí vienen los problemas, ¿verdad? A mí me costó. Después de que yo fui al registro civil de las personas, yo me grabé, que fue a raíz de que me dio el coronavirus. No sé si lo habría adquirido ahí, porque ahí pasé todo el santo día peleando y luchando. Y después fue que yo me grabé. Gracias, cuando yo estoy con el coronavirus, no podía ir a los juzgados. La muchacha, dueña del juicio, la mandé como 2 veces, porque no me podía presentar. Hasta que me mejoré, y entonces ya fui yo a audiencia. Me mejoré, ya fui a audiencia, hablé con el juez y todo. Y gracias a Dios, mira, el juez me dice, no, si ahí está, me dice, es la misma propiedad, me dice, es el mismo señor, ahí está. Porque mira, teníamos los datos registrales de la propiedad en la compraventa y teníamos los datos registrales también de la propiedad en la alcaldía. ¿Ves? Y entonces, y el señor siempre decía, fulano de tal conocido como tal y tal. Teníamos esa salvedad, porque es que la gente, yo no sé por qué, hay personas que tienen un alias. El alias es conocido como, ¿verdad? Dentro del barrio, dentro del gremio de trabajadores, ¿verdad? Dentro de tu propia oficina, ¿verdad? Siempre la gente pone un segundo nombre, ¿verdad? Pero entonces, les doy el ejemplo, muchachos, para que tengan idea de la magnitud que tiene, ¿verdad? El hecho de que no inscribas un matrimonio, andes usando solo un nombre y un apellido y comenzás a sacar tus papeles, el título de bachillerato, el título de la universidad, un posgrado, hasta la defunción, hasta en ese momento hay problemas también, ¿verdad? Porque te dicen, no te podemos dar, te dicen en el registro nada, porque el que nació tiene un nombre y un apellido, y el que murió tiene otros dos nombres y otros apellidos, no es la misma persona. Entonces, y ustedes saben la necesidad de que cuando una persona fallece, anotar al pie del nacimiento la defunción. Igual pasa con las propiedades. Todo el movimiento y el tráfico jurídico que va a sufrir ese bien inmueble se pone en los demás asientos, y también para pasar de un tomo a otro pones una nota marginal, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver las notas marginales y también los tipos de errores materiales y de concepto. No se preocupen, vamos a ir, esta materia es muy linda y sobre todo los casos que van, porque nosotros damos el conocimiento y lo aplicamos al caso concreto. Y vamos a ir viendo, ¿verdad? Todos los asientos registrales. También los casos de inmatriculación, cuando nunca ha entrado al registro a ser inscrita por primera vez una propiedad, nunca, y ha sido vendida como 20 veces. Recuerden que los campesinos tienen esa forma. Yo te doy 10 cabezas de ganado y me das la hacienda. Hagamos trato, pues. Y hacen trato, pero no inscriben la venta, ¿verdad? Y ahí vienen los problemas. Entonces, nuestra ley 698 establece los medios para que por primera vez esa propiedad entre a ser inscrita al registro de la propiedad inmueble y mercantil, ¿verdad? Bien, sigamos. ¿Están ahí? Alexander, Elizabeth. Bien. Sí, aquí estamos, profesor. Entonces, eso sería todo en cuanto a los principios registrales, jóvenes. Doy por terminada esta clase, ¿verdad? La hice pequeña y tomé este tema, ¿verdad? Ahorita por lo que están en exámenes. Gracias, profesora. Sé que algunos van a clase. Ya la máquina me está diciendo que nos despidamos. Voy a poner la asistencia. Cualquier cosa, estoy en el WhatsApp, estoy a la orden, muchachos. Si necesitan abrir alguna tarea, tienen todas las tareas completas, Alexander. Recuerden que el examen es hoy. Sí, con la última que cerraba el 17. No, es que esta del 23 no entra al examen como acumulado.
¿verdad? Esta del 23 es para el segundo parcial. Revisen, dice tarea segundo parcial, ¿verdad? Fíjense en la plataforma. Entonces, ha sido un placer, Alexander. Si tienen alguna pregunta, estamos en el WhatsApp a la orden y en la disposición. Pasen muy buenos días. ¿Me escucha, Alexander? Alexander. ¿Me escucha, Alexander? Está congelada nuevamente la pantalla. Elizabeth, ¿me escucha? Pasen buenos días. ¿Me escucha, Alexander? Elizabeth.